Buenos días, hoy nos vemos en una clase más de lengua y literatura. Pues hoy iniciamos nuestro segundo quimestre y el tema de hoy es las recetas. Vamos a ver su estructura, su contenido, las recetas de cocina, recetas médicas y otros tipos de recetas que podemos encontrar. ¿Qué son las recetas? Pues las recetas son textos instructivos que explican paso a paso lo que debe de seguir para realizar un determinado proceso. Existen varias clases de recetas, como cuáles, como las recetas de cocina, las recetas médicas, recetas para elaborar materiales o preparados y recetas espirituales o recetas que dan consejos para mejorar nuestras vidas. ¿Cómo están estructuradas estas recetas? Pues tienen 3 pasos. Las recetas tienen objetivos, tienen un requisito y tienen instrucciones. ¿Qué son los objetivos? Pues casi siempre es el título. Y puede aparecer muy ampliado dentro de un párrafo. O sea, el título debe de ser con letras muy grandes. Este título ofrece una breve explicación de lo que se va a hacer. La siguiente parte de la estructura es el requisito. ¿Qué es el requisito? Presenta las condiciones necesarias para conseguir el objetivo. Estas pueden ser de materiales, de implementos, ingredientes, entre otros. Y por último tenemos las instrucciones. En esta parte, las recetas contienen los pasos ordenados por números o por secuencias a través de conectores temporales. En ejemplo, por primero, segundo, finalmente, la secuencia de pasos se debe seguir para asegurar que haya un excelente resultado. El contenido de la receta, pues tiene contenido y un lenguaje. En el contenido de la receta debe tener el título, ya lo dijimos, con letras muy grandes, el cual pues va a reflejar qué es lo que se va a hacer. Tiene que ir los materiales o los ingredientes de lo que se va a elaborar. Las etapas o pasos, donde nos va a indicar cómo debemos elaborar tal cosa. Estas suelen tener imágenes también. Informa el tiempo que se va a demorar en hacerlo y establece porciones o cantidades, dependiendo de qué se esté hablando dentro de la receta. ¿Qué lenguaje se debe usar dentro de la receta? Pues por lo general se usan oraciones claras y sencillas, para poder asegurar que la información sea exacta y precisa. Se usa con frecuencia tecnicismos. ¿Qué quiere decir esto? Pues es el vocabulario específico sobre el tema que se va a tratar. Y utilizar el imperativo, infinitivo o formas impersonales de los verbos. ¿De cuáles verbos utilizamos? Por lo general las recetas son inyectar, mezclar, añadir, etcétera, etcétera. Tenemos ahora las recetas de cocina. Si nos damos cuenta en esta receta, veamos primero la primera parte de la receta, que es el título. Si se dan, lean, pudín de chocolate. Con el título recuerden que ya nos está diciendo qué cosa vamos a elaborar, nos está explicando qué es lo que vamos a hacer. Luego pues vienen los ingredientes, ahí van detallados qué elementos o qué cosas vamos a utilizar para preparar este pudín de chocolate. Contiene también imágenes, observemos ahí, tenemos 3 imágenes. Contiene pues también los pasos a seguir para elaborar tal producto. En este caso pues es la preparación, cómo se va a hacer el pudín de chocolate. Y nos damos cuenta que verbos han utilizado en los pasos a seguir, pues son verbos en infinitivo, como cual la palabra cernir, calentar, incorporar, continuar, colocar. Esos son los verbos infinitivos que ha utilizado en esta receta. ¿Y qué son estas recetas de cocina? Pues nada más y nada menos, pues son aquellas que nos enseñan el procedimiento o los pasos para elaborar un determinado plato e indican todo lo necesario para poderlo elaborar y cómo lo vamos a elaborar. Estas recetas presentan unos ingredientes y una preparación. Esa es la parte de los ingredientes, nos detalla pues qué elementos vamos a utilizar, y en la parte de la preparación nos va a indicar paso a paso cómo debemos de mezclar los ingredientes
y incorporarlos pues para poder elaborar el producto. Algunas de estas recetas incluyen consejos para resaltar el sabor o nos dan truquitos para poder evitar la cocción excesiva y diversas ideas también nos dan para presentar finalmente el plato. Algunas, no todas. Suelen encontrar también estas recetas de cocina, las podemos encontrar en libros o las podemos buscar por internet. También es común que se transmitan pues de generación en generación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay unos platos específicos que elaboran nuestras mamás o las abuelitas. Y esa receta especial, de algún plato especial de su familia, pues es una receta que se va a dar de generación en generación. Por lo general la abuelita lo hace, luego lo hace la hija, esta hija pues hará para sus hijos y así continuará haciéndose pues un plato específico o especial dentro de la familia que se va a dar de generación en generación. Ahora tenemos las recetas médicas. ¿Qué son estas recetas médicas? Pues antes de empezar a decir, observemos la imagen. Ahí está detallado pues el doctor, el nombre del doctor, el cual está recetando. Tiene una fecha. Algunos tienen pues el nombre de la institución médica, puede ser un centro de salud o hospital. Ahí viene detallado qué medicina tendrá que tomar la persona, qué cantidad, y también les indican en qué hora, en qué momento se debe de tomar esa medicina. Y dan también ciertas indicaciones para que cómo puede tomar la medicina o cómo puede evitar que le cause algún efecto extra. Y al final pues el médico tiene que firmar y poner su rúbrica o también su código, su registro, donde pues afirma pues que él está autorizado para poder recetar medicamentos a sus pacientes. Entonces las recetas médicas o prescripciones son indicaciones que escriben un médico para que el paciente lo pueda adquirir en la farmacia y después de usarlo en forma apropiada. Existen varias recetas médicas, también existen recetas médicas naturales, que forman parte de los saberes ancestrales de los pueblos y que no son prescritas por un médico. Para poder emitir las recetas de un médico, el médico debe de contar con un permiso legal garantizado por los estudios que él ha hecho y esto le permite recetar medicamentos para mejorar la salud de las personas. Esta receta médica, pues, cuando usted la entrega en la farmacia para que le entreguen sus medicamentos, esta pues tiene que quedársela el farmacéutico para que quede como un respaldo en la farmacia. Pero por lo general muchas farmacias no cumplen estas normas y se las devuelven a ustedes porque en la misma hoja pues están las indicaciones. En esta puede ser así. Hay unas recetas médicas que tienen dos partes, la parte donde le está indicando los medicamentos y la parte donde le dice que los medicamentos, a qué hora, cómo debe tomar y para qué debe tomar. Entonces el farmacéutico se queda con la parte solamente registro de los medicamentos para poder registrar en su balance qué medicinas salieron y quiénes las pidieron. Estas recetas médicas tienen una estructura, está formada por el cuerpo y por las instrucciones. ¿Qué son el cuerpo? Pues el cuerpo en ella, ahí se escribe, el médico enumera los medicamentos que se va a recetar. Estas deben entregarse al farmacéutico, quien la va a guardar esta parte de la receta como un respaldo. Y las instrucciones, en las instrucciones va, en esa parte se escribe al paciente lo siguiente: de qué forma debe tomar los medicamentos, cada cuántas horas debe tomarlas, cuál es el máximo permitido por el día, o sea, cuántas veces al día, cuáles son los efectos colaterales, es decir, los efectos posteriores a la ingesta del medicamento. O sea, él le puede explicar qué reacciones va a tener cuando tome cierto medicamento dependiendo qué tipo de enfermedad tenga el paciente. Hay otros tipos de recetas que explican cómo preparar un material, cómo elaborar un objeto o mezclas y también las que dan consejos.
Entre estas tenemos recetas de cómo elaborar plastilina, cómo elaborar una vela, cómo elaborar muñecos de mazapán, las recetas de consejos espirituales o personales, o cómo elaborar un folleto, cómo elaborar un adorno. Esos son otros tipos de recetas. Aquí observamos dos recetas. Una pues para elaborar vela y la otra es una receta espiritual, se podría decir, o de consejos. Si usted se da cuenta, en la receta de cómo elaborar vela le está indicando que debe de comprar 175 gramos de cera, en este caso le da un número de GB35. Dice que hay que calentarla en una ollita, ponerla al fuego lento. Tiene que ponerle ahí 28 gramos de esencia aromática. Eso se añade a esa mezcla, se va moviendo. Luego, cuando ya se ha derretido, tiene que usted tener un vaso con tapón de corcho. Tiene que ahí introducir esa mezcla cuando ya esa mezcla tenga exactamente 62 grados centígrados. Luego de eso, ponerle ahí una mecha encerada para velas, introducirla dentro del recipiente hasta que eso se va endureciendo. Cuando a medida que va enfriando, se va endureciendo la mezcla y se prepara pues ya así la vela. Luego, en el frasco, para decorarlo, usted le puede poner alguna pegatina personalizada o la que a usted le guste y decorar el vaso a gusto suyo. Aquí está indicando cómo elaborar las velas. Y tenemos pues otra que dice acá pues de consejos. ¿Qué consejos nos dan? Dice: soltar viejas creencias, cambiar la energía, salir de los límites imaginarios, experimentar nuevas frecuencias, usar el corazón, liberar el niño interior, creer para crear, descubrir otros mundos, elevar el espíritu. Eso nos va a sanar el alma. ¿Ok, chicos? Pues, y aquí les invito a hacer una tarea muy chévere. ¿Cuál es esta tarea? Pues tiene que desarrollar durante toda esta semana, del 19 al 23 de octubre, las siguientes páginas de lengua y literatura. En la página 114, usted va a encontrar un taller sobre las recetas. En la página 118, ese taller o esas preguntas que usted debe contestar en el libro, en la página 118, tiene que ver con una receta de comida. Y en la página, de la 119, que es el taller de producción, usted va a escribir o va a elaborar usted una receta. Y ahí le está indicando paso a paso qué debe de hacer, cómo lo va a hacer. Ok, chicos, entonces los invito a elaborar estas 3 páginas durante toda esta semana, de la semana del 19 al 23 de octubre. Tengan un excelente día, que la pasen muy bien.